Buenos días. Vamos a proceder a completar las clases de distrés. En particular, vamos a hablar ahora del manejo ventilatorio y el manejo general en el paciente intubado y ventilado. Lo que aprendimos en los últimos 20 años es que la ventilación mecánica es un evento injuriante. O sea, conectar un paciente a un tubo y aplicar presión positiva, y en los últimos años incluso ya se habla de la lesión autoinfligida, de mantener ventilación espontánea, incluso con grandes esfuerzos respiratorios, puede ser injuriante y lesivo para el pulmón. Con lo cual, el objetivo va a ser producir la mínima iatrogenia, la mínima injuria, con niveles aceptables de oxigenación y CO2. Una de las cosas que ya vimos es que obtener los mejores valores de oxigenación a veces se asocia a una mayor mortalidad, por ende no es bueno, y que esto tiene que ver con las presiones de distensión que quizás son benéficos en el orden de la oxigenación, pero en el orden de la lesión pulmonar o el compromiso hemodinámico, terminan contrarrestando este beneficio que podría otorgar, dando un incremento de la mortalidad. Incluso también lo que se está hablando, aunque los trabajos clínicos fueron contradictorios, de que valores de PO2 muy elevados podrían generar lesión por radicales de oxígeno. Bueno, básicamente cuando hablamos de ventilación mecánica no injuriante, toca el tema de volumen corriente. Como ya vimos, el baby lung es una característica de los pulmones con distrés. Esto es una reducción de la capacidad residual funcional, por ende se debe reducir el volumen a aplicar. Hubo un trabajo seminal en donde se comparó 12 versus 6 mililitros kilos de amato en el año 98, publicado en New England, en pacientes con fundamentalmente sepsis, y lo que se vio es una brutal caída de la mortalidad cuando se aplicó 6 mililitros kilos. Luego surgió una discusión sobre si habría que usar maniobras de reclutamiento de manera sistemáticas o no, para esto es lo que se llamaba el open lung approach, o sea, mantener el pulmón abrir el pulmón y mantenerlo abierto, y llevó a una tremenda discusión de cuál es el valor de PIB individual que debo colocar a los pacientes, aunque ya no hay duda que la PIB es benéfica y fundamental en parte del tratamiento. En el trabajo original del año 2000, que surgió en base a multicéntrico, en base al trabajo unicéntrico de Amato, que se suspendió tempranamente, en más de 800 pacientes, la comparación de 12 mililitros kilos versus 6 mililitros kilos peso ideal, con un objetivo de oxigenación entre 55 y 80 de PO2, mostró una clara reducción de la mortalidad. O sea, no hay ninguna duda, y esto se ha confirmado en trabajos posteriores, de que administrar volúmenes altos, esto es más de 10 mililitros kilos, se asocia un incremento de la mortalidad. En pacientes graves, 6 mililitros kilos incluso también puede ser mucho, y quizás deba irse a 4 mililitros kilos o menos. Lo que pasa es que allí habrá que buscar las formas de provocar la remoción de la CO2 o equilibrar la acidemia que provoca la acumulación de CO2 por la reducción de la ventilación alveolar. Entonces, en todo paciente ventilado, las recomendaciones con diagnóstico de distrés, 6 mililitros kilos, aunque hay alguna duda si 6 es superior a 8 en los pacientes con distrés leve, pero no cabe ninguna duda que 6 mililitros kilos reduce la mortalidad. Las fórmulas las pueden ver allí. Esto debe medirse la talla del paciente, la altura en centímetros. En hombres y mujeres difiere levemente la fórmula, y en base a esto podemos calcular el kilo peso ideal. Respecto a las maniobras de reclutamiento, que estuvieron durante muchos años en boga, que esto es aplicar un gradiente de presión, que esto es una diferencia de presión transalveolar, que va a provocar la apertura. La presión de apertura es muy superior a la presión necesaria para sostener abierto un alveolo. Hay varias maniobras. Creo que hoy, en función del conocimiento, la menos injuriante puede ser sostener CPAP durante 20 a 40 segundos con valores de 30 a 35 centímetros de agua o hasta 40. Las maniobras mucho más efectivas en términos de reclutamiento son las que se sostienen en el tiempo y gradualmente van incrementando, como pueden ver en el segundo gráfico, la presión. Esto es mantener un delta de presión fijo e ir incrementando la presión basal hasta alcanzar valores superiores a los 40 y 50 centímetros de agua, ¿sí? Lo que nos ha sucedido que en el estudio ART,
que esto fue un gran estudio multicéntrico publicado en JAMA en el año 2017, en donde se comparó una maniobra muy agresiva de reclutamiento máximo, se denominaba, y luego titulación de PIP por curva de PIP compliant descendente para versus la otra rama era la del District Network, en donde con la tabla de PIP FIO2 los pacientes eran ventilados. Como acá pueden ver el gráfico que se estudió en el estudio ART, donde luego de titular la PIP por PIP compliant descendiente, se hacía una nueva maniobra de reclutamiento. Este estudio primero debió ser modificado porque en la maniobra de reclutamiento original se llegaba a 45 de nivel basal y 60 de presión máxima, produjo varias muertes por neumotórax, así que, y el compromiso hemodinámico de los pacientes era muy grande. Por ende, esto se suspendió, se modificó, se fue a esta maniobra menos agresiva. Y una de las cosas que se pudo observar es que realmente los pacientes en la rama de maniobra de máximo reclutamiento y PIP compliance, titulación de PIP, y digamos, uso de reclutamiento según criterio médico, se asoció a mejores valores de oxigenación, claramente, respecto al otro punto, pero esto no se asoció a una reducción de la mortalidad, todo lo contrario, se vio un incremento de la mortalidad en la rama de los pacientes con maniobra de reclutamiento y PIP alta, lo cual refuerza un poco este concepto que yo les decía. Quizás la oxigenación no es el mejor parámetro, no es la mejor forma de identificar el beneficio al paciente, si las presiones elevadas. Así que una de las formas de acomodar esta circunstancia puede ser utilizando el driving pressure. El driving pressure, que es la diferencial de presión entre la presión meseta y la presión basal, esto es tomando PIP y autoPIP, o sea, PIP total. También se lo llama tidal pressure o presión por volumen corrientes, o incluso ahora vamos a ver que el power está de moda, se le puede llamar tidal power. Esto es la diferencial de presión que se obtiene en cada inspiración. Si nosotros aplicamos, el concepto es aplicar un volumen tidal que se ajuste al volumen pulmonar disponible, no debiera producirse grandes presiones de distensión y mantener driving pressure por debajo de 14 o 12 parecen ofrecer los mejores resultados. Es una medida sencilla de obtener, pues digamos, la fórmula sería que el delta de presión va a surgir de la relación entre el BT entregado y la compliance disponible. Esto es un trabajo seminal de la difusión del driving pressure, en donde se analiza de manera post-hoc los varios trabajos de distrés, y en los que se ve que a medida que se incrementa el driving pressure, manteniendo la PIP, se incrementa la mortalidad. Y por otro lado, si la presión se incrementa a expensas de incrementar la PIP, pero el driving pressure se sostiene, esto es, la PIP funcionó como un reclutador de volumen sin generar, incrementando la capacidad pulmonar sin generar distensión, la mortalidad no fue afectada a pesar del incremento de las presiones, y viceversa, el mantener presiones normales con una reducción del driving pressure, lo que produjo es una reducción de la mortalidad, poniendo el énfasis de que el volumen ajustado al espacio pulmonar, y esto es midiéndolo de manera indirecta por la presión que surge, va a obtener una reducción en la mortalidad. El punto de corte estaba alrededor de 14 o 15, pero estos datos deben ser validados en estudios prospectivos, esto aún es una pendiente. ¿Qué limitación tendríamos con este concepto? Uno es que estamos asumiendo que las presiones que estamos observando fundamentalmente provienen de la distensión pulmonar, y ya sabemos que hay circunstancias en donde el incremento de la elastancia torácica hace que las presiones de distensión no sean solo de distensión pulmonar. Esto sucede cuando hay derrames pleurales masivos, cuando tenemos pacientes con obesidad mórbida o en presencia de hipertensión intraabdominal. Recuerden que la caja torácica, que tiene forma de una pirámide trunca,
bronca, la pared más grande es la del diafragma y que a su vez transmite fácilmente las presiones intraabdominales. Pero, por ejemplo, en este trabajo de QMEL, donde se observa claramente que para un valor de presión de meseta de 30 puede haber circunstancias muy disímiles, como tener presiones transpulmonares de 27 o de 12, a pesar de que la meseta es de 30, y la diferencia está dada fundamentalmente por la elastancia torácica en el componente que juega. En estos sujetos sería ideal poder contar con un monitoreo de las presiones esofágicas, con un balón esofágico que habitualmente nos da una medición bastante precisa, pero es engorrosa técnicamente, no está libre de sesgos, como puede ser por espasmo esofágico, la pérdida del esfínter esofágico inferior juega un rol, ya que hay transmisión directa de las presiones gástricas, o el latido cardíaco enérgico, o un manejo inadecuado del balón con presiones de inflado excesivas van a llevar a una serie de problemas. El objetivo es, y esto lo publicó Talmor en un trial inicial, es mantener presiones, digamos, las presiones esofágicas o la diferencial entre la presión esofágica y la presión en la vía aérea al fin de una expiración, cercanas a cero o positivas, como pueden ver aquí. En esto estaba en un valor negativo, luego se eleva la PIB y se hace neutra y hasta lograr que sea positiva. El problema fue que hubo un gran trial que no multicéntrico, en donde no pudo mostrar beneficios sobre la mortalidad utilizando esta técnica, pero yo creo que probablemente no es para un uso generalizado, que si focalizamos en los pacientes con trastorno de la elastancia torácica, este beneficio podría verse. ¿Y a qué se debe que el driving pressure no sea tan atractivo? ¿No? A los componentes de lo que llamamos la micromecánica, el estrés y el strain. El estrés es la tensión del tejido, el esqueleto de una situación de reposo, y el strain es lo que sufre o la elongación del tejido al aplicar un volumen tidal. Entonces, el grado de strain va a estar en relación a el cociente entre el volumen tidal y la capacidad de ese pulmón. Entonces, lo primero que tenemos que recordar esto, que nosotros hablamos de una globalidad y que si el distrés es tremendamente heterogéneo. Una de las características del distrés es la heterogeneidad. Por ende, deberíamos mirar strain regional o incluso hasta en unidad por unidad, y vamos a notar que va a haber unidades que no tienen un gran estrés y strain y otras que están sufriendo muchísimo. Esto lo saben muy bien los ingenieros y los arquitectos, donde hacen los cálculos de las columnas, las tensiones en función del estrés y el strain, y esto es tremendamente gráfico. Esto sucedió en la década del 40, un puente que se construyó sobre un río, pero no se tuvo en cuenta los vientos que en primavera sucedían y que llevó a un strain tremendo de la estructura del puente. Fíjense que cómo soportaba, a pesar de ser hormigón, acero, cómo soportaba las oscilaciones. Esto se sostuvo. Bueno, obviamente el strain se produjo hasta que llegó al colapso de la unidad. Entonces, hablando de la heterogeneidad pulmonar, lo que vemos es esto, ¿no? Uno se imagina que las presiones que medimos, que son un promedio de la situación, es de una distribución homogénea, pero no sucede así. Y si tenemos el paciente de cúbito dorsal, lo normal o habitual, lo que nos suceda probablemente sea esto, que haya unidades que no participan del intercambio. Va a haber unidades que están adyacentes a las zonas de intercambio y estos sufren un tremendo estrés de tracción y de formación. Y va a haber las unidades mejor ventiladas, van a recibir gran parte del volumen. Y que estas zonas adyacentes quizás haya que multiplicar la presión meseta que observamos por 5, por 6, en donde las tracciones son tremendas. Ya sabemos que la estructura pulmonar tiene dos fibras, una de estructura de colágeno rígida, que da la arquitectura del pulmón, y otras fibras de elastina o móviles, y que realmente con presiones transpulmonares
que superan 2 a 3 veces la capacidad natural o normal de la elasticidad, va a llevar al trauma y la ruptura. El hecho es que esta situación es tremendamente heterogénea y cuando yo quizás tenga un valor de presiones transpulmonares de 12, haya como promedio global, va a haber unidades que están por arriba y por abajo de estas circunstancias, entonces el biotrauma sucede. El bloqueo neuromuscular en pacientes graves, esto es con PAFI menores a 120, ha demostrado mejorar la sobrevida. No está claro bien las circunstancias, probablemente uno sea las reducciones de la tensión de tracción, relajamiento de la caja torácica, pero hay clara reducción de los marcadores inflamatorios cuando se utilizan relajantes musculares. El primer trabajo fue publicado en el 2010 en New England, de un grupo francés, en donde se vio una reducción importante de la mortalidad con el uso de cisatracurios durante 48 horas en pacientes con distrés. Pero como le ponía énfasis, el beneficio es claramente superior cuando estamos aplicándolo en pacientes con gravedad extrema. Si esto se puede aplicar a otros relajantes musculares, no está en duda, si no sea un efecto de droga, pero el beneficio parece estar relacionado con la relajación muscular, no con la droga. Y en los pacientes con COVID lo que hemos visto es una necesidad de una prolongación de las relajantes musculares. El uso corto previene los efectos adversos, como son la intolerancia a la nutrición, las úlceras por decúbito, la trombosis y sobre todo la sarcopenia y la debilidad muscular que va a producir. La posición prono, el ventilar paciente en posición prono, es otro trabajo que no es hoy indiscutible. El hecho es que previo a este trabajo del 2013, en donde hubo varios trials que fracasaron en mostrar beneficios y creo que esto está en la indicación del prono. La indicación debe ser temprana, por al menos 16 horas. En el trabajo original, con 1 o 2 sesiones, la mayoría de los pacientes recuperaban valores de PAFI mayores a 150 rápidamente. Con el COVID, esto hemos visto que se necesitan más sesiones. Y el efecto sobre la mortalidad es claro. ¿Cuál es el beneficio neto? Aparentemente el prono es una maniobra de reclutamiento, homogeniza la ventilación, disminuiría los fenómenos de strain, haciendo que el pendeluf sea realmente menor. Respecto a los pacientes de gravedad extremas, en donde se debe, como yo les decía, quizás para tener presiones de distensión no injuriantes, bajar el BT a 4 o menos mililitros kilos, se pueden optar por medidas como la oxigenación extracorpórea. La oxigenación extracorpórea es discutido porque hay trabajos en donde en centros entrenados y con pacientes seleccionados, administrados de manera temprana, hay un impacto en la mortalidad notable, pero es una técnica que tiene gran cantidad de complicaciones, sobre todo hemorrágicas, y que requieren de entrenamiento y es costosa, por ende su uso masivo es difícil de recomendar. Hay ahora en la gripe H1N1 una gran expansión en su uso y con el COVID también, aunque los beneficios todavía quedan restringidos a este subgrupo de pacientes. Recientemente estamos viendo que la potencia mecánica es un nuevo concepto que puede surgir, es la traducción del power en mechanical ventilation, que es pensar al respirador como una forma de cesión de energía. En cada inspiración, lo que el respirador hace es entregar un trabajo. Este trabajo es una transferencia de energía. Una parte se disipa en forma de calor y lo otro va a ser absorbido por el tejido y devuelto en cada expiración que se pierde en la atmósfera. Recuerden que la ley de la termodinámica dice que la energía no se crea, simplemente va cambiando y se mide en joules. La energía se puede medir en los joules por minutos, esto sería la potencia, y la potencia se puede calcular a partir del delta de presiones, el delta del volumen, la frecuencia respiratoria, y aparentemente tener ventilaciones de más de 12 joules minutos serían injuriantes. Los cálculos parecen complejos, pero hay calculadoras que ayudan. Tienen una limitación, es que estos cálculos son lineales y, por ejemplo, la PIP no tiene un comportamiento lineal respecto a la compliance.
yo incremento la PIB y en teoría incrementa el power, incremento la frecuencia y en teoría incrementa el power. En biología estos comportamientos no suceden así. La PIB si recluta probablemente incremente el pulmón disponible y el delta P bajaría y esto se traduciría en una reducción del valor de presión, pero bueno, creo que todavía faltan trabajos que nos evidencien que realmente pensar la ventilación mecánica en términos de joules como método no injuriante o preventivo, que nos den validación. Una vez que hemos llegado hasta aquí en función del tiempo, lo que puedo decirles es que el reclutamiento no debe usarse de manera sistemática, pero sí puede ser una opción en pacientes seleccionados, sobre todo en la evaluación inicial. Hay que hacerlo con cuidado. Una manera de reclutamiento puede ser, para que se den una idea, una entrega de más de 300 joules de energía de una sola vez. La selección de la PIP en función de tablas de PIP compliance es una medida que, si bien suena antipática porque es el mismo saco para todos, pero tiene evidencia y está asociada a menos mortalidad. Las maniobras de reclutamiento probablemente impliquen valores elevados, superiores a 18 centímetros de agua, pero no deberían indicarse habitualmente estos valores en pacientes con distrés porque se asocian a un incremento de la mortalidad. El impacto sobre la hemodinamia es una cosa que muchas veces se ha descuidado y debe monitorearse el funcionamiento del BD. El balón esofágico en todos los pacientes que tengan sospechas o tengan claramente obesidad mórbida o alteraciones de la compliance torácica puede ser extremadamente útil. Siempre es una discusión sobre el tema de si es uniforme el distrés o si es unilateral o bilateral, y probablemente en pacientes con distrés graves un valor de PIB alrededor de 14 puede ser lo más adecuado, 10 para moderado. Como les decía, los respiradores han avanzado, la tecnología ha crecido, tenemos una tremenda ventajas tecnológicas respecto a hace unos años, pero el debate continúa y nuestro compromiso con los pacientes debe estar sobre todos, y generalmente el conocimiento va a ir cambiando y debemos ir cambiando nuestros paradigmas.